Bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo y también por las personas que ya han llegado. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a nuestra webinar Aprobosque 2020, preguntas y respuestas sobre el manejo sustentable del bosque nativo y la puesta en valor de sus productos. Nuestro invitado de hoy es el señor Frane Cilic. Él es arquitecto de profesión, magíster en construcción en madera y es director del programa Polo Madera de la Universidad de Concepción. El título de su ponencia es Valor agregado para la madera nativa. Le doy la palabra a Frane. Primero, antes que nada, muchas gracias a Aprobosque por la invitación. Por lo que pude ver en la charla anterior, el público no es muy cercano a la arquitectura, son más por el lado forestal, más por el lado del acerrío y de la madera. Y voy a tratar de complementar eso un poco con una visión desde la arquitectura. Yo soy arquitecto, tengo una especialización en construcción en madera. Soy director del programa Polo Madera, que está alojado dentro de la Universidad de Concepción y articula la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, la Facultad de Ingeniería, Ciencias Forestales, el CFT que tenemos en Lota, y el Virginio Gómez, para buscar mayor valor agregado en la madera, especialmente o particularmente en el rubro construcción, dada mi especialización o mi profesión, en el fondo. Pero también hemos hecho incursiones y tenemos algunas experiencias en valor agregado también por el lado de la madera nativa en otros usos que no son construcción. Entonces quiero abrir esta conversación. Por supuesto que si tienen preguntas pueden hacerlas. Antes de empezar quiero decir que no tengo ánimo de crítica ni de pregonar nada desde la academia, porque la verdad es que hay mucho de teoría. Yo he tenido mi práctica en el pasado, también fui empresario, pero ahora estoy alojado en la academia y entiendo que las particularidades de cada una de las empresas y de las situaciones que están pasando son muy diversas, y no pretendo por lo tanto dar recetas a nadie, solamente quiero entregar información acerca de lo que estamos viendo nosotros desde la academia y desde la arquitectura, desde el otro lado de la cadena en el fondo. Estas cifras yo las he presentado antes, no sé si las han visto o no, son algo viejas ya, supongo que requerirían alguna actualización, son del 2014-2015, pero esta era la realidad en ese entonces y hoy día no creo que haya cambiado mucho. Las cifras de negocios totales de Chile son 18.000 millones de dólares en el sector forestal maderero completo, no solamente las exportaciones, sino que todo el negocio interno y todo lo que sucede en torno al sector forestal maderero. Y en Francia son 54.000 millones, en Alemania son 232.000 millones de dólares anual, como cifra de negocio. Y si eso lo normalizamos en dólares por metro cúbico, la verdad es que estamos bastante atrás en términos de valor agregado. Estamos 7 veces menos que lo que sucede o que lo que se genera en Alemania. Para el siguiente, para profundizar en este análisis, voy a usar esta clasificación, que es una clasificación internacional que usan en documentos de las Naciones Unidas. En fin, bueno, hay distintas clasificaciones de esto, pero para efectos de esta presentación voy a entender que la etapa 0 es la extracción, la etapa 1 es la primera transformación de la madera que produce pulpa y produce tableros y madera cerrada, y la segunda transformación es todo el paquete de procesos que se encargan de llegar con el producto al consumidor final. ¿Ya? Yo sé que existen otras clasificaciones, pero en este caso voy a usar esta. Y si quisiéramos hacer un análisis o quisiéramos mirar a ver cómo está esto, en el fondo nosotros estamos con 334 dólares por metro cúbico promedio. Es como si estuviéramos haciendo un tablero de partículas, o estuviéramos pescando todo nuestro bosque y haciendo un tablero de partículas. Y en el caso de Alemania y en el caso de Francia, de Italia también, no existe ningún producto de transformación primaria que justifique ese nivel de negocio, en el fondo, esa cifra de negocio.
no es equivalente a ningún producto de transformación primaria. Claramente hay algo más, hay mayor valor agregado que solamente una primera transformación. Claramente uno pudiera pensar que el bocote, que es esta especie de las más caras del mundo, que cuesta $15.000 por metro cuadrado, podría ser efectivamente justificar ese tipo de rentabilidad, pero claramente no es el caso ni de ninguno de esos países. Entonces uno hace un análisis un poco más profundo y empieza a ver qué es lo que sucede dentro de esa industria. La extracción es responsable siempre de una pequeña parte de la cifra de negocio y la gran mayoría de la cifra de negocio que se generan tanto en Alemania como en Francia es de la segunda transformación. Por lo tanto, todos los productos que llegan al consumidor final y que no son materiales para seguirse procesando. Y también es ahí donde está la mayor cantidad de empleos. Incluso si uno mira, también es donde está la mayor cantidad de diversificación de empresas. Y frecuentemente en ese valor agregado, he visto acá en Chile que se hace mucho énfasis, y yo también lo intento hacer, se busca hacer énfasis en la construcción en madera como fuente de valor agregado. Quiero hacer una aclaración. En el fondo, la construcción en madera es súper necesaria por un montón de motivos, no solamente por el económico. Y si es que lo que se busca es realmente ingresar en un alto valor agregado, entonces no hay ninguna correlación entre la cantidad de construcción en madera. Vemos a Estados Unidos que está con un 95% de su construcción residencial es en madera. Y vemos las cifras por país. Japón tiene un 45, 50. Y esta es la cifra este es el valor agregado por país. El lejos el que más tiene es Japón y luego está Alemania. Y no hay ninguna correlación entre la cantidad de construcción en madera que tiene un país y la cantidad de valor agregado que logra generar. Y la construcción representa un volumen alto de consumo. Por lo tanto, la única correlación o la única análisis que uno puede hacer con esto es que la construcción en madera no es de las fuentes más altas de valor agregado. Sin duda es interesante, puede ser interesante como negocio, pero no es ahí donde está el foco. Entonces la construcción es pesada, representa un 13% del PIB a nivel global, pero sin embargo, dentro de todos los sectores industriales, todos los sectores manufactureros, es de las que peor rentabilidad tiene. El negocio inmobiliario es un poco distinto, pero es que hay un proceso que va un poco más allá. Aquí estamos hablando específicamente de la construcción. Y es un sector que tiene en algunos componentes, particularmente en ventanas, por ejemplo, o en puertas, tiene un nivel de sofisticación y un nivel de competencia a nivel internacional que son súper altos. Estas son las ventanas, por ejemplo, que venden en Alemania. Ahí se ve con doble termopanel, en el fondo son 3 vidrios dentro y está con una protección por fuera de aluminio y tienen doble o a veces triple sello en todo su perímetro. Y por otro lado, o sea, en el fondo hay un problema, hay un escalafón de complejidad tecnológica para la manufactura de componentes que son de alto nivel, de sofisticación. Y por otro lado, la industria de la construcción pelea muy fuerte por precio. Esos márgenes que tiene son bajos y por lo tanto, en general, la construcción va a tratar de bajar todos los precios posibles. Y conozco varias constructoras que hoy día están comprando directamente en China. Y estos son los precios que hay en China. Si en el fondo son $5 hasta $10, uno puede encontrar hasta $20 por metro cuadrado un piso de madera sólida. Y uno se imagina estos pisos de madera como algo bien artesanal o malo, pero la verdad es que hoy día la calidad que logran está bastante sofisticada. Y el volumen de producción que tiene, los tiempos de entrega y todos los requisitos que cumplen se han ido adaptando a los mercados más exigentes. Aquí vemos un video de una empresa en China que tiene producción de madera para piso de madera sólida. Y este es el video, cómo lo promocionan y cómo muestran en el fondo su producción.
con productos que son de alto estándar acá, como Osmo o Clop. Hacen procesos de endurecimiento de la capa superficial, protección por rayos ultravioleta. En el fondo tienen todos los procesos a esta altura. Esta empresa en particular dice que tiene 20 años entregando pisos de madera sólida al mercado mundial. Todo tipo de ensayo, en este caso claro, de humedad también y de adhesión de la capa de barniz. Ahí están los de humedad, por ejemplo. Y la verdad es que aquí estamos en Chile, pareciera que estuviéramos al otro lado del mundo, pero la competencia de cualquier persona que quiera acá en Chile instalarse a hacer pisos de madera es esta. O sea, hoy día las empresas de construcción, insisto, están comprando esto. Cuestión de comprar un container que ahí vienen empaquetados. Traer un container de China no es algo prohibitivo en costo. Tenemos tratado de libre comercio. Existe la posibilidad de recuperar el IVA. Y al final los precios que llegan son súper competitivos. Y la calidad también lo es. Estas son las distintas normativas que ellos declaran cumplir en su producto. Por lo tanto, de nuevo lo mismo, aquí no nos estamos enfrentando a una manufactura artesanal y que tiene bajos precios porque no cumple con los requisitos que tienen que cumplir los demás. Tienen bajos precios porque hacen volúmenes muy grandes y porque probablemente no cumplen requisitos que cumplen todo lo demás en otra parte del proceso. Pero esto lo ponen a disposición de empresas que lo que buscan en el fondo son este tipo de normativa. Otra cosa que veo como complicación, aquí estoy particularmente ya enfocándome a los productos de madera nativa, por lo menos en términos estructurales, yo creo que la madera nativa no tiene mucho sentido que se meta en la estructura de la edificación, probablemente sí en las terminaciones, pero la estructura del pino radiata que tenemos es más denso que el abeto que se usa en Europa. Aquí tenemos un valor característico de 370 kilos por metro cúbico y el abeto con clasificación C24 tiene 350. Nuestro pino es más que suficiente si es que queremos hacer construcción y queremos hacer la estructura del edificio. Y el otro factor también importante para pensar si es que el bosque nativo tiene cabida o no en la construcción a nivel estructural, insisto, es que la industria de la construcción, para poder realmente despegar y para poder realmente desarrollarse bien, lo que necesita es esto. Son piezas de 8 metros de largo, derecha, secada y con clasificación estructural. Y nuestros bosques nativos hoy día, la verdad es que no presentan necesariamente esos niveles de escuadría y esos espesores. No es tan fácil encontrarlo y por lo tanto creo que existe toda una otra gama de productos que uno debiera o pudiera explorar a partir de la madera nativa. Insisto, esto son opiniones y ¿cómo se llama? Análisis que se hacen desde la academia y puede ser que ustedes tengan realidades distintas que también me gustaría escuchar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la madera? ¿Y por qué hoy día, por qué al día de hoy, con todo el desarrollo de nanotecnología y nanomateriales y una serie de otras cosas, es sensato seguir pegado en la madera o no? Y yo creo que ahí corresponde más que un análisis emocional, un análisis lógico y en base a números, a ver si efectivamente hay una hipótesis de sostenibilidad de la madera.
La principal ventaja que tiene la madera sobre todos los otros materiales es que permite una solución que sea carbono negativa, no necesariamente, no solamente carbono neutral, sino que eventualmente poder capturar carbono y fijarlo dentro de la madera. A nivel productivo también es interesante la madera a nivel industrial, porque la madera es más liviana que los otros materiales. Y no es solamente un problema de cuánto pesa su metro cúbico, sino que es una relación peso-resistencia. Esto es particularmente crítico en la construcción. La relación peso-resistencia que tiene la madera es equiparable a la del acero. Y por supuesto que es mucho mejor que la del hormigón. También la madera presenta bajos niveles de conductividad térmica. Eso es interesante desde el punto de vista de la construcción, pero también es interesante desde el punto de vista, por ejemplo, del mobiliario. Si uno piensa en sentarse en una silla de acero, se siente mucho más frío y más helado que sentarse en una silla de madera. Entonces hay un tema de confort asociado al material que es importante y que tiene sentido preservar. También desde un punto de vista de nuevo de la sostenibilidad, particularmente de la sostenibilidad ambiental, y probablemente hay ciertos aspectos sociales también vinculados a esto, la capacidad de ser reciclada de la madera, ser reciclada con un bajo costo energético, es algo que tiene sentido desde un punto de vista estratégico. Así que tuviera que pensar hoy día qué va a pasar con Concepción o con la ciudad donde sea que estén ustedes de aquí a 50 o 100 años más, cuando termine la vida útil de la edificación que está. ¿Qué vamos a hacer con toda esta montaña de hormigón? La verdad es que me complica, o sea, no sabría qué hacer con ella. Y en cambio la madera permite reciclar una y otra vez. Podría perfectamente desde la estructura pasar a reciclar eso y hacer mobiliario, luego hacer papel tissue e incluso usarlo de nuevo como sustrato para volver a crecer más árboles. También desde un punto de vista industrial, la madera tiene ciertas gracias desde el punto de vista de la manufactura, porque puede ser trabajada en forma aditiva. Yo puedo juntar piezas de madera y tener incluso un mejor desempeño estructural que una pieza sólida de esas dimensiones. Cosa que no se puede hacer fácilmente con el hormigón, no se puede hacer fácilmente con el acero o con otros materiales. Permite también una manufactura que es formativa, y yo puedo deformar y moldear la madera, cosa que también, si uno pensara en tratar de curvar con precisión y con esa facilidad un pedazo de acero, por ejemplo, claramente no da. Y además la madera permite manufactura sustractiva, o sea, podemos trabajar en los tres tipos de manufactura que existen con la madera en la mejor de sus precisiones y prestaciones. En este caso, la manufactura sustractiva en madera llega a precisiones que hoy día están a nivel submilimétrico, con décimas de milímetro. Y si tuviera que escoger hoy día, digamos, por qué la madera es particularmente buena, yo creo que es esto, es la idea de que uno puede trabajar en la madera con un cuchillo, ese carácter blando pero resistente, que hace que sea particularmente viable de trabajar con equipos que son altamente versátiles, pero también poco robustos. Uno piensa en un brazo robótico, claro, parece como algo súper denso, pero súper firme, pero la verdad es que hay una palanca de 2,5 metros con una herramienta que está girando a 20.000 RPM en la punta y tiene que estar tallando algo. Y si ese algo es un pedazo de acero, la verdad es que las vibraciones que se inducen en el sistema son potencialmente peligrosas o obligan a trabajar muy lento. La madera, en cambio, es rápida. Y eso le ha dado muchas ventajas a la madera, y justamente en esta época en la cual estamos, si uno piensa en robótica y cómo se combina con la madera, hay mucho que explorar y hay mucho que hacer, porque la verdad es que funcionan muy bien juntas. Y hay otro aspecto que creo que es importante, especialmente en planteando u observando el tema del valor agregado que se le pueda dar a la madera. Y es que la madera tiene un amplio margen de calidad. Ese amplio margen de calidad es una herramienta, o digamos, es un problema que tiene doble filo. Es posible encontrar o asociar la madera a algo muy malo en términos de calidad,
madera, pero también es posible asociar la madera a algo particularmente bueno y particularmente sofisticado. Es como media bipolar la madera, existen cosas entre medio, pero están los dos extremos que ningún otro material he visto que alcance. La posibilidad de tener una mesa de 10.000 pesos con ciertos desechos, o la posibilidad de tener esta otra mesita que se vendió en una subasta en 3.600 millones de pesos, es algo que yo no he visto por lo menos en otros materiales. Y de hecho, esa mesa vale más que su peso en oro. Entonces claramente hay algo más que solamente la madera, pero lo interesante es que la madera tiene esa licencia para ser cara. La madera tiene perceptualmente la posibilidad de ser súper sofisticada y ser súper exclusiva y ser cara y despertar un aspecto emocional que tiene mucho valor. Y es ahí donde quiero ir conduciendo la presentación hacia ese valor percibido. Yo no soy experto en marketing, esto lo saqué de Wikipedia hace como una semana, pero me hace todo el sentido del mundo en el fondo en pensar cómo es percibido el valor desde el punto de vista del marketing. Existen 4 maneras: una manera funcional, monetaria, social y psicológica. Funcional significa que voy a pagar o percibo el valor porque esto me desempeña una función que yo requiero, y en ninguno de estos dos casos el objeto, digamos, tiene el valor que tiene por el hecho de ser funcional. No es ese lo que le da esos precios exorbitantes. Tampoco es una condición monetaria, tampoco es la oportunidad de hacer un negocio lo que les da ese precio. Tampoco es una herramienta de comunicación social. No es tampoco la capacidad que el bien que yo estoy consumiendo o el servicio que estoy consumiendo me permite, lo que ese bien me permite hacer en términos de comunicación y vinculación con otros seres humanos. Y en el caso del banquito de oro, no es ni siquiera un valor agregado que venga por el lado psicológico. No hay un valor psicológico. Aquí hay puramente, en el caso del banco de oro, hay puramente un valor que es intrínseco del material y de la escasez del material con el cual se está comprando. Desde un punto de vista del marketing, un banco de oro que tiene ese nivel de manufactura y ese nivel de sofisticación y de relato es pésimo. Ahí lo que se vende es oro con una forma de un banco, pero lo que se vende es oro, finalmente. No hay un relato, no hay una historia, no hay nada que venga detrás adicional, como sí lo hay en el caso de la mesa. La mesa de madera, la mesa Taft, tiene una calidad que fue tan sofisticada y tan buena en su momento. En este caso es aproximadamente mediados del 1700 y es uno de los mayores exponentes del estilo Chippendale en Estados Unidos, y es uno de los mayores referentes de esa época en el fondo, y eso hace que hoy día tenga un valor, tenga la posibilidad no solamente de ir a mirar y a pagar por su calidad, sino que también pagar por el relato que tiene el hecho de haber sido tan singular. En esos dos aspectos quiero seguir. La calidad, yo creo que no hay que entenderla como las normativas, y yo ahí discrepo con la filosofía de que voy a hacer lo que me pide la normativa. La normativa es un desde. En el caso de la construcción, la normativa es lo que la sociedad me permite hacer, es como el mínimo. No es algo aspiracional. No puede ser algo aspiracional. No es eso, no está ahí el valor agregado cumpliendo el mínimo de los mínimos. La calidad no necesariamente se percibe en esto. Por supuesto que tiene que cumplir con las normas, pero tiene que llegar más allá que eso para poder realmente transformarse en algo que sea singular. Y para poder entender esa singularidad, en el fondo, qué tan característico es de su época, creo que es importante
de sofisticación tecnológica nos encontramos, no solamente a nivel nacional, no solamente la empresa que particularmente alguno de ustedes tenga, sino que a nivel internacional, a nivel del momento en el cual estamos viviendo y qué tecnologías y qué cosas están disponibles y cómo nos movemos en este entorno que hoy día nos presenta ciertos desafíos de manufactura y ciertas posibilidades también. Entonces ahí quiero mostrarles una clasificación de diferentes, que es como parecido a la industria 4.0, no sé si han escuchado hablar de eso, si quieren lo pueden buscar, pero estas son las distintas revoluciones manufactureras. Y que básicamente expresa las cosas con respecto a las capacidades que se generan a medida que vamos implementando, sofisticando nuestras herramientas. En la medida en que nuestra herramienta es la mano, lo que vamos a poder hacer tiene esa característica o esa capacidad, digamos, como la que aparece ahí abajo. No podemos hacer nada mucho más sofisticado que eso si solamente vamos a trabajar con las manos. En la medida en que inventamos herramientas manuales, entonces podemos sofisticar nuestra producción, en este caso es arquitectura, pero el ejemplo vale también para mobiliario o para otras cosas. Y va a llegar inevitablemente a un cierto tope. Nuestras capacidades manufactureras, hoy día uno puede ir a comprar un cepillo Veritas si quiere, que son de los más sofisticados a nivel internacional, pero sigue siendo una herramienta manual. No estoy diciendo que no sea buena, pero estoy diciendo que hay que reconocerla como tal y que por lo tanto va a tener un correlato y va a tener un vínculo con lo que nosotros vamos a ser capaces de hacer con ella. Luego, en una segunda revolución manufacturera, sea primero por el vapor, después por la electricidad, o por el petróleo, o por la electricidad, adquirimos capacidades que reemplazan ya no solamente nuestras manos, como en el caso de la herramienta, sino que además reemplazan nuestra fuerza física. Y ese reemplazo de la fuerza física es el que nos permite llegar a nuevos niveles de precisión y nos entrega también nuevas posibilidades formales que antes no existían. No podemos pensar en construir la casa que está, la última casa que apareció ahí, si es que no tenemos electricidad. No podemos pescar un tronco y cortar todas las tablas y cortarlo y hacer el vidrio y, en fin, una serie de otros elementos que están ahí solo porque tenemos una fuente de energía externa a la cual podemos echarle mano. Después viene la tercera revolución manufacturera, que es la que controla la posición de la herramienta. Ya no es solamente el reemplazo de la mano, la herramienta, tampoco es el reemplazo de la energía, sino que ahora es el reemplazo de nuestra capacidad motriz. Y entonces ahí hablamos de CNC. Y CNC hay un montón de casos, una impresora que tengan en la casa es una CNC también. Es algo que está controlado, cuyo movimiento está controlado por el computador. Y con eso se abren nuevas posibilidades, no solamente formales, sino que también de precisión, que permiten, por ejemplo, hacer un edificio de 18 pisos en madera. Ese edificio de 18 pisos no hubiese sido posible si es que no hubiese máquinas de control numérico. Y no solamente tienen una relación con la forma que se puede generar, con el tipo de producto que se puede generar, sino que también tienen un vínculo con la propuesta de valor que nosotros podemos hacer y con la capacidad de resiliencia que tenga la empresa también. Con respecto a la propuesta de valor en particular, con herramientas manuales nosotros vamos a poder producir un producto. Si tenemos una fuente de energía externa, podemos producir múltiples veces el mismo producto. Y eso es producción en serie, eso es Henry Ford, principios del 1900. Pero con la CNC, con las herramientas que tenemos hoy día a disposición, no hay ninguna necesidad de que todas esas piezas sean iguales. Podemos perfectamente pensar en generar múltiples piezas distintas. Y entonces eso también entrega una diversidad productiva a la empresa y entrega una cierta capacidad de responder mejor a las solicitudes y a los requerimientos del cliente. En el caso de esta tercera revolución manufacturera también existe una representación formal. No es solamente en términos de precisión, sino que también en cuanto a las libertades formales que esta permite
también digamos, hay harto que mirar. Digamos. Esta es más caricaturesca, si quieren, que el edificio de 18 pisos. Pero estamos no solamente en la tercera, sino que ya estamos entrando en la cuarta revolución manufacturera, que es distinta. Y aquí la parte más importante es esa flecha que vuelve. No es el computador que controla el robot, no es solo el computador quien controla el robot, sino que existen herramientas y mecanismos para poder sentir y percibir el entorno de manera tal de poder retroalimentar el proceso. Eso es crítico para las nuevas etapas de la manufactura. Podemos sentir humedad, exposición, la luz, lo que quieran ustedes. En el fondo podemos estar monitoreando las acciones en una bolsa, si quieren, como quieran, poner una cámara, el micrófono, sensores de CO2, lo que sea necesario. Y esa capacidad de retroalimentar el proceso, de sentir, de percibir qué es lo que está sucediendo, no es lo mismo que una CNC. Una CNC no tendría la capacidad de poner azulejos, por ejemplo, porque no es capaz de sentir cuánta presión está haciendo. Una CNC lo único que hace es encontrar un punto en el espacio. Pero si ese punto o si ese espacio, como en el caso de la construcción, es altamente imperfecto, tiene márgenes de error tranquilamente dentro del centímetro, y en el caso de los muros a veces varios centímetros en un mismo piso. Y entonces no se puede llegar a encontrar algo que esté matemáticamente perfecto. Lo que hay que ser capaz es sentir y medir el entorno. Incluso las palmetas son imperfectas. Y hoy día las herramientas de manufactura tienen esa capacidad de adaptarse a un medio imperfecto y controlar, por ejemplo, cuánta presión se hace. Aquí vemos este tipo de robot que parece similar al anterior, pero esto tiene sensores de fuerza en cada una de sus uniones, y por lo tanto podemos hacer cosas tan raras como esto. Aquí hay un carpintero que le está enseñando a pasar un cepillo al robot, y lo que le está enseñando, lo que está el robot percibiendo, no es qué posición tengo en el espacio, sino que cuánta fuerza tengo que hacer sobre la tabla para poder ejecutar la tarea. Y por lo tanto, después el robot puede volver a repetir esa misma acción con la misma retroalimentación que uno siente cuando está pasando el cepillo. Y suena poco, pero en realidad son cambios fundamentales en la manera en la cual vamos a ir interactuando con la tecnología. Eso es un poco la propuesta de valor que tenía Tecnip. La idea de poder no solamente tener un aserrío, sino que un aserrío inteligente que sea capaz de retroalimentar el proceso con información acerca del trozo, y por lo tanto poder optimizar. Yo no puedo optimizar si tengo que asumir que todos los trozos son iguales. Necesito alguna medida y alguna manera de entender que todos los trozos van a ser distintos, y por lo tanto puedo tener algo que está hecho a la medida para cada uno de los trozos. Y a eso me refiero con la retroalimentación. Y esta cuarta etapa de la manufactura reemplaza entonces nuestros sentidos, nuestras capacidades de sentido. No solamente las reemplaza, sino que las aumenta con creces, porque podemos hacer otras cosas que nosotros no tenemos como capacidad sensorial. Y como propuesta de valor, aumenta aún más lo que veíamos antes, porque ya no solamente se trata de hacer múltiples piezas distintas, sino que se trata efectivamente de la posibilidad de llegar a un producto personalizado, al producto que cada uno de los personajes quiere. Se trata de pasar de un universo de personas que son todas iguales conceptualmente, visto desde la empresa, a un universo en el cual cada uno de los individuos puede escoger lo que sea que se le antoje hacer como cambio, dentro, por supuesto, de una matriz limitada de posibilidades. Pero esa matriz no es necesariamente muy limitada. En este caso vemos cómo pasamos en 100 años de Henry Ford, en el cual la variación de su auto era 1, o sea, era ese auto y no había otra opción, a autos como el Fiat 500 que ofrecen hoy día 500.000 variaciones posibles si uno se pone a configurar cada una de las cosas que son configurables. Y por lo tanto uno puede llegar a un nivel de personalización que es muy, muy alto. Y aquí vemos lo mismo, ahora aplicado
aplicado al diseño de lámpara o de cualquier cosa, de objeto. Y en eso está la tecnología hoy día. Esto es una grabación de una página web que hice hoy día en la mañana. Esto es un configurador de lámparas y si se fijan arriba, acá aparece el precio y en función de los cambios que yo vaya haciendo puedo ir calculando el precio y me va diciendo cuánto cuesta. Puedo cambiar el diseño, puedo hacerlo recto, puedo hacerlo curvo, puedo ponerle más divisiones verticales, más divisiones horizontales, puedo cambiar el tipo de ampolleta o cambiar la cantidad de puntos de control o la terminación que quiero en la lámpara. Y eso entonces entrega, por lo menos, así como por lo bajo, pero entrega la percepción de que el diseño es personalizado, pero en realidad sí lo es. Es el diseño que la persona quiere y tiene la capacidad de visualizarlo y apretar el botón para agregar ese diseño en particular a su carro de compra. Es un nivel de personalización que requiere todas las etapas de manufactura que hemos visto hasta ahora y que presenta entonces un nivel de interfaz con respecto al usuario que permite lidiar con esa variabilidad. Lo mismo acá, esto es una mesa y puedo elegir la altura de los cajones, si es que hay o no cajones, se puede escoger la altura de las patas. Todo eso está en base a un modelo tridimensional que tiene esos parámetros publicados, por decirlo de alguna forma, y que están disponibles para poder ser manipulados desde una interfaz como esta. Y hay un servidor que está procesando todo esto en tiempo real y entrega el despiece. Y aquí también, si se fijan abajo, a la derecha, está el precio. Y el precio va variando en función de lo que sea que yo esté haciendo. Y puedo escoger y puedo ver detalles y puedo ver cómo va a ser la terminación de las distintas partes del modelo que estoy haciendo. Puedo cambiar materiales y después ir a revisar cómo está ese resultado. Para poder llegar a esa etapa, para cualquiera de estos casos que vimos recién, es necesario profundizar en el diseño, llegar a un diseño tridimensional en el cual estén todos los detalles. En este caso vemos están todos los tornillos especificados, en el caso que un baño prefabricado. Y para poder acceder a eso, se necesitan inevitablemente equipos interdisciplinarios. Alguien que resuelva la ingeniería, alguien que resuelva el diseño, alguien que resuelva la fabricación, la manufactura, y que se integren todos los conocimientos de estas personas en una plataforma que en el fondo es un modelo paramétrico tridimensional que permite la interacción con el usuario y le permite al usuario controlar todas las cosas, pero cada vez que el usuario hace un cambio, las reglas especificadas por el ingeniero, por el fabricante y por el diseñador se aplican sobre el modelo y se genera un modelo nuevo que permite entonces saber cuánto va a costar y cuánto me voy a demorar en producirlo y en cuántas planchas cabe y tener claro cuántos paquetes van a salir y cuánto me cuesta el transporte. Todo eso está internalizado en una nueva propuesta de valor que llega al cliente y que le entrega algo que es personalizado. Eso era con respecto a la calidad. Si recuerdan, dijimos que íbamos a ver calidad y íbamos a ver el relato. El relato en el caso de la madera es hoy día principalmente un tema de sostenibilidad económica, ambiental y social. Y tienen que estar las tres patas, si no están las tres patas la cosa no funciona. De hecho, si uno hace una búsqueda por por construcción sostenible, uno encuentra esto, todo verde, con hojitas, madera casi en todas partes.
Si uno hace una búsqueda en Google de material sostenible, de nuevo lo mismo, aparece la madera, aparece el corcho, aparecen distintas fibras de madera, pero está todo relacionado con la madera. La madera tiene esa carrera prácticamente ganada, pero prácticamente ganada. No podemos ser como la liebre y quedarnos dormidos en esa parte y dejar que los otros materiales lleguen a la carga con marketing de sostenibilidad, porque no va a ser nunca tan buena ni tan real como lo es la madera. Y desde el punto de vista ambiental, es que no hay por dónde perderse. Pues si esto es como se ve el proceso para fabricar cemento, esto es como se ve el proceso para fabricar acero, y esto es como se ve el proceso para fabricar madera. No hay por dónde perderse. Claramente tenemos un problema con la imagen del medio arriba. Puse esas dos porque hay un problema de que es cómo estamos cosechando el bosque. Y eso es, en parte, uno de los grandes problemas que tiene la industria forestal acá en Chile en particular. Si uno habla con gente de afuera, es como inconcebible que en Chile el sector forestal sea visto como algo negativo para el medio ambiente. Pero bueno, eso es un problema particular que hay que resolver en términos comunicacionales y en términos de procedimiento. ¿Y cuál es posiblemente el relato de la madera nativa chilena? Y no quiero dar recetas, pero sí quiero dar referentes y por lo menos tratar de comunicar una idea que creo que puede servir. Quizás es bueno mirar otros productos. Aquí vemos el maqui. Este es como se vende en Italia. Dice la baya maqui. Tiene un extraordinario color violeta oscuro que crece solamente en algunas zonas remotas en una zona remota de la Patagonia, y que es una de las zonas más fértiles y limpias del mundo. Ahí tiene un relato. Ahí está cómo nos perciben desde fuera, y se sabe perfectamente qué es lo que vende afuera. La palabra Patagonia despierta una imagen a nivel mundial que no tiene precio. No es que uno puede... Piensen cuánto podría costar una campaña de marketing que logre posicionar ese concepto con estas ideas. Y eso está hecho. Ya está. Y hay que sacarle partido. Por supuesto que no se trata de sacarle partido de manera tan poco honesta como esto, porque no es que el maqui crezca en una zona remota de la Patagonia. En Concepción, patio de la casa, hay maqui. No es tan así, pero sí es cierto que crece acá. Pues hay que tener cuidado y hay que balancearlo. Aquí hay otro ejemplo. Maqui Berry Patagonian Superfruit, la superfruta de la Patagonia, de Chile. Y además abajo le ponen el maqui, es la planta sagrada de los mapuches, que es el pueblo indígena. También de nuevo ahí se van como por las ramas y usan un poco de libertad creativa. Pero en fin, el fondo está. Esto, para mi gusto en particular, esta es mi opinión, el mayor relato, el mayor potencial que le podemos sacar a nuestra madera nativa es generar un relato y generar un nivel de calidad que sea acorde a esta imagen. Mantener los bosques limpios, mantener el agua limpia y tener un nivel de calidad que le sea acorde y que respete, en el fondo, que ponga en valor aquellas características, es parte del desafío y es parte de la oportunidad que tenemos. Claramente no podemos permitirnos que pase lo de la imagen a la derecha con el bosque nativo, está más que claro, y tenemos que encontrar formas sostenibles de manejo de ese bosque nativo. Y para terminar y para dejar abierta la discusión, quiero contarles un caso en particular que desarrollamos con la empresa Woodnick. Ellos nos pasaron madera y nos pidieron que desarrolláramos un producto en particular. Y
Y esa interacción entre la empresa privada y la universidad o alguna institución que pueda certificar ciertos procesos y pueda asegurar ciertos niveles de calidad, es algo crítico, y es así como se da la interacción entre empresa y universidad en Europa y en Estados Unidos. Las empresas son las que pagan la investigación y la pagan de su propio bolsillo para poder tener acceso a esa información que va a ser relevante para su negocio. Entonces, desde el secado de la madera, también el dimensionamiento, en el fondo, las distintas pruebas de pegamento y distintos patrones de corte, distintas opciones y posibilidades y exploraciones con respecto al acabado del producto y a los productos que se le vayan a aplicar encima, fueron finalmente traspasados a la empresa. Y la empresa siguió evolucionando con el diseño y con la manufactura también, y fueron avanzando en esta idea de generar un producto de alto valor agregado a partir de productos que encontramos hoy día, que es madera nativa chilena. Y su marketing es pero es un producto que está respaldado por ese nivel de calidad. La madera está certificada, los pegamentos no son tóxicos y son perfectamente compatibles con el consumo humano, los productos de acabado también lo son, y en el fondo cuida y respeta y va en la misma línea de lo que la naturaleza nos ofrece en este lugar del mundo. Y hoy día la vende en Amazon. Hace dos años atrás estábamos con esto, y hoy día está vendiendo en Amazon. Y con esa idea y con esa, ojalá, provocación, quiero terminar la presentación y abrirlo a las preguntas o los comentarios o lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Frane. Queremos dar la palabra. Las personas pueden pedir la palabra a través del chat para poder ordenarnos con las consultas que quieran hacerle a Frane. ¿No hay preguntas ni comentarios? Vamos a la palabra. Hola, Frane. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí escuchando atentamente. Muy agradecido por tu interesante presentación, tu palabra. Cuando conversamos hace una semana atrás por tu presentación, yo te dije que nosotros como forestales no estábamos haciendo bien una pega, que es la que tú describiste muy bien acá, y creo que estamos de a poquitito aprendiendo, y que uno de nuestros mejores socios hasta el momento, y que incluso nos están llevando a la delantera, creo que son los arquitectos acá en Chile. ¿Cómo ves tú, tienes experiencia, has visto colegas, qué sé yo, de arquitectos que estén incorporando maderas nativas, maderas duras, chilenas en sus obras, y qué crees tú que la sociedad chilena opina al respecto? Sí, he visto aplicación de madera. Se está usando cada vez más. El tema de la sostenibilidad particularmente es lo que está pegando más fuerte en la conciencia de los arquitectos y en aquellas personas que especifican cuáles son los materiales de construcción. También está el hecho de lo que mostraba, en el fondo, esta percepción de sofisticación y de calidad con respecto al espacio construido, y la madera aporta mucho en esa percepción. Hay una especie de contacto más íntimo, más cercano, perceptual con la naturaleza y con un entorno que es más grato. Se dice que la madera es más cálida, y es más cálida de verdad porque tiene ciertas características técnicas térmicas que hacen que efectivamente
efectivamente sean ambientes en el cual el confort es mejor. Y hay una serie de otras propiedades que son interesantes también con respecto a la madera en construcción. Y eso ha hecho que efectivamente se vaya creciendo en demanda. Pero justamente por lo que decía al principio, el desafío es por partida doble, o sea, porque no es solamente ver cómo crece el sector de la construcción o la demanda de madera en construcción. El desafío, creo, de la industria chilena de madera nativa es, yo creo que lo tiene medio perdido si es que trata de ir a competir por costo. La verdad es que nos comen con zapatos los chinos, no hay nada que hacerle. La propuesta de valor tiene que ir más allá. Tiene que ir a crear un servicio, una velocidad de reacción, una disponibilidad que haga que la empresa, en realidad no lo puse y podría haberlo puesto, que la empresa sea un socio estratégico, sea entendida. La empresa que manufacture productos de madera para la construcción tiene que ser entendida como un socio estratégico para la industria de la construcción. Y tiene que ser parte de esa interacción desde un punto de vista técnico. No puede suceder que los aserraderos sean percibidos como aquellos personajes que formatean madera en algo que se parece a un material de construcción. No es eso. El servicio no puede ir por ahí. En un estudio que hizo Stora Enso con respecto a la carpintería en Europa, prácticamente el 50% de las empresas de carpintería son percibidas por los arquitectos como entes técnicos a los cuales acuden para poder resolver sus proyectos, pero no como para ir a comprar los palos, sino que como gente que los va a apoyar en su proceso de diseño. Y eso entonces requiere la incorporación en el aserradero y en la empresa que manufacture los productos de profesionales que hablen el lenguaje arquitectónico o el lenguaje ingenieril para poder apoyar el proceso. No es solamente vender un piso, es mucho más que eso. Y tú dices que eso no ocurre aquí en Chile. No de esa manera. Estamos muy lejos todavía de eso. Sí. Es el desafío. Insisto, no quiero decirles cómo tienen que hacer su negocio. No va por ahí. Pero sí puedo decirles qué es lo que pasa afuera, qué es lo que he visto y cómo pudieran diferenciarse. Pero, insisto, las particularidades de cada uno son negocios de cada uno. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias, Frane. La siguiente consulta la quería hacer el señor Pedro Ulloa. Ya. Le doy la palabra. Está el micrófono apagado. ¿Tiene el micrófono apagado? De Pedro Ulloa, sí. No se lo puedo activar yo. No, tú no puedes activarle, tienes que activarlo él. Sí. A ver. No. Señor Pedro Ulloa, ¿me escucha? ¿Tiene usted la palabra? ¿Le puedo contestar acá? No. Entonces, también está Diego, de Vía Sustentable SPA. Ahí lo activé. Súper. Ahí está. Tiene la palabra. ¿Dejo a Diego? No, dale. Adelante. Hola, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación a participar en esta interesante charla y también felicitar la exposición, digamos, respecto a los procesos técnicos que hay que incorporar para utilizar de buena manera la madera nativa o la madera en general. Tengo solo 13 opiniones que emitir respecto al tema. La primera se refiere a qué producir con la madera nativa. Yo diría que en general
estoy de acuerdo en que no podemos competir por costo. Tampoco yo diría que por volumen. Entonces la producción de madera nativa, a mi entender, va por el lado de partes y piezas y productos más de más pequeño valor, de más pequeño tamaño, pero de mayor valor y más diferenciado. Buscar nichos de productos. Y eso, a eso ayuda mucho el avance tecnológico, digamos, ya que no tenemos necesidad de tener diferentes maquinarias para producir una variedad de productos. Ahí yo creo que tenemos una ventaja. ¿Cierto? Lo segundo es que respecto al bosque nativo, nosotros tenemos una gran dispersión de tamaños de propiedades. Y también los pequeños propietarios, sobre todo, quedan muy al margen de producir con tecnología, están produciendo puros productos primarios. Entonces ahí también hay un desafío en que para optimizar el uso del bosque nativo tenemos que ir hacia la asociatividad y formar cadenas productivas. Yo creo que ese es otro enfoque que deberíamos tener, no solo enfocarnos en un productor primario o pocos productores, sino que el abastecimiento debería estar integrado en una cadena de muchos productores de diferentes tamaños, porque la materia prima de bosque nativo también así lo requiere. No tenemos la ventaja de tener plantaciones de rápido crecimiento. Y en tercer lugar, creo que la política pública también debe bajar un poco más hacia el uso de la madera nativa, hacia el uso del bosque nativo en términos productivos. Más allá de que también, como tú mencionabas, hay otros productos forestales no madereros que también tienen relevancia. Yo agregaría la producción de miel también dentro de eso, digamos que es un área que está poco desarrollada respecto al uso de productos no madereros. Y en este caso, la política pública se ha quedado un poco en la oficina. Yo creo que falta bajarlo a terreno, falta llevar esa tecnología hacia los pequeños propietarios para que puedan aplicar. Esto en términos simples. Y gracias de nuevo por la invitación. Gracias, completamente de acuerdo. La verdad es que no tengo mucho que agregar. La parte forestal no es mi especialidad y pero concuerdo completamente con lo que estás planteando. ¿Quién sigue, Gloria? Sigue Gloria. Sí, Diego dice que tiene problemas con su micrófono, pero que quiere preguntarte lo siguiente. Quiere preguntar, dice, por la visión de la madera nativa como material complementario en el desarrollo e industrialización de la construcción en madera. No sé, me parece estar... depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de verdad como de la industrialización de la construcción y de temas estructurales, por ejemplo, me parece que es usar un producto que tiene muchísimo más valor y más potencial para algo que en realidad que después no se va a ver, y no hay ninguna necesidad desde un punto de vista estructural que la madera sea más densa que la del pino. Por lo tanto, no le veo valor por ahí. Yo creo que es desaprovechar la madera si es que uno está pensando en hacer estructura a partir de madera nativa. En el caso de los revestimientos, en los revestimientos interiores, mientras la madera se mantenga seca, mientras se hagan los cuidados necesarios, no veo que tampoco haya mayor necesidad, para no ser que sea el piso, ahí se necesita madera más dura. Pero de nuevo, ahí es meterse en un nicho que está peleando por precio. Por supuesto que van a encontrar gente que va a querer el piso de madera nativa del sur de Chile. Pero entonces, si es que ese es el caso, si van a buscar ese tipo de personas, entonces me da la impresión de que vamos a tener más mercado afuera que el que tenemos incluso dentro de Chile. En el caso de competir por precio o competir por volumen,
la estrategia me parece que va destinada a estar rasguñando siempre, y cualquier vaivén de la economía internacional nos puede botar. Luego, para revestimientos exteriores, yo creo que sí, la madera nativa tiene desventaja. Hay maderas como el pino, por ejemplo, que tiene una baja durabilidad natural y por lo tanto su exposición al exterior hace que sean complicados, y que yo no las recomendaría, a menos que estén dispuestos a que esa madera se pudra, porque hay gente que está en esa. En Europa uno puede encontrar gente que pone madera afuera sin ningún tipo de protección y no le importa cambiar la madera cada 5, cada 10 años, cada 15 años, y dependiendo de cuánto quiera esperar, paga por una madera un poco mejor que otra. Y mientras tanto la madera se va pudriendo y la madera se pone toda gris por fuera, pero a la gente no le importa. Ya como que pasaron de eso, entendieron que la madera tiene un cierto valor, o digamos, es una característica deseable que la madera se pudra, porque significa entonces que es completamente natural. Y diseñan la fachada de manera tal que se pueda cambiar y se pueda reemplazar sin tener que sacar las ventanas, sin afectar las distintas barreras y membranas que hay en la edificación. El diseño está pensado para que la fachada pueda ser cambiada. Entonces, ahí, pero es un caso como bastante particular y que requiere cambios de mentalidad también a nivel del consumidor, a nivel nacional. Pero si no, yo creo que en forma intuitiva, sin analizarlo demasiado, creo que le veo más potencial a la madera nativa en objetos y en producciones y en productos más pequeños de mayor valor agregado. Muchas gracias, Frane. Voy por orden de llegada con las preguntas. Después está Javier Guerra, que también quería preguntar algo. Javier. Ahí veo la pregunta que dice si es que hay algún compendio o registro de carpinteros según región. Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta que él hizo. Sí. Me complica la pregunta porque creo que hay que definir qué es lo que es un carpintero. Y no lo tenemos definido. Si uno va a Chile Valora y buscan las profesiones de la construcción, carpintero, oficios de la construcción, carpintero, y la definición del carpintero y la descripción del carpintero a nivel nacional es aquel personaje que hace los moldajes para el hormigón. Eso es un carpintero, acá en Chile. Y por lo tanto, no tenemos carreras técnicas que formen a los carpinteros como debieran estar formados. No tenemos nada que lo exija. Y eso genera una dispersión gigantesca de calidad. Al punto tal que a mí me complica definir, por ejemplo, o hablar de un carpintero, porque no sé qué es lo que es. Quizá los carpinteros a los que te referías tú en otros países nórdicos. Bueno, pero que no existen allá. Exacto, no existen. En Alemania, bueno, en toda Europa en general, la carrera técnica de carpintería dura 2 años y medio. En caso particular, yo sé que en Alemania, con 2 años y medio, el carpintero tiene permiso para ser empleado en una carpintería, pero no tiene permiso para tener una carpintería. Tiene que estudiar 1 año más, o sea, 3 años y medio en total, para poder ser maestro carpintero, y entonces sí puede él tener una carpintería. En Francia hay una escuela en particular que es de las más sofisticadas a nivel internacional, en la cual para poder llegar a ser carpintero se demoran 2 años de internado, 3 años y medio como aprendices, y tienen que ser 3 años y medio más
como maestro. O sea, un total de 9 años para poder ser carpintero. Eso se llama los compañeros del deber y van circulando por toda Francia. En Japón, dependiendo de lo que quieran hacer, de lo que quieran, de qué es lo que quieran intervenir, tienen que tener distintos grados de formación. Y un carpintero que quiera intervenir en los templos, que quiera hacer este tipo de uniones carpinteras que hacían antiguamente sin ningún tipo de clavo ni nada para los templos, ya no me acuerdo con precisión la cifra, pero eran del orden de 10 años para poder estudiar eso. Entonces, definir qué es lo que es un carpintero acá y qué capacidades tiene y qué tan actualizadas están esas capacidades. ¿Qué tanta capacidad va a tener, por ejemplo, como para manejar una CNC? Porque una CNC es una herramienta de trabajo hoy día, es una herramienta nueva, pero es una herramienta de trabajo. Y requiere entonces una cierta agilidad y una cierta capacidad de meterse en esos procesos que afuera sí están teniendo y nosotros estamos atrás. Muchas gracias, René. Impresionante la definición que tú nos muestras de carpintero, porque eso definitivamente no existe en nuestro país. Tenemos otra pregunta que quiere hacer don Carlos Sánchez. Le doy la palabra a Carlos Sánchez. Es lo que estoy leyendo ahí. Si yo fuera ministro forestal Sí. de Chile, ¿qué política aplicaría? Sí, esa fue la pregunta que hizo por el chat. Pero Carlos debe estar conectado, ¿no? Por lo que veo acá. Si quieres leer. ¿Carlos? Pero contestemos lo que él escribió. Ya, ok. He visto distintos tipos de política a nivel internacional, desde políticas que buscan directamente obligar al uso de madera. Entonces, en British Columbia toda la edificación pública tiene que ser en madera. Punto. Depende, va cambiando, depende del gobierno de turno, van como suavizándola un poco o la van haciendo un poco más exigente. En algunos otros casos, la construcción tiene la obligación de presentar una alternativa en madera. O sea, la empresa constructora no solamente puede presentarse una licitación pública para hacer un edificio en hormigón, sino que tiene que hacer también una propuesta en madera y se tolera cierto nivel de sobrecosto para la madera, porque se entiende que las ventajas sistémicas son mucho más grandes en el caso de la madera que en el caso del hormigón o del acero. Pero la verdad es que ese tipo de legislaciones y de normativas tienen que estar súper bien fundamentadas y van inevitablemente generar mucho roce y mucho quiebre. Nos enfrentamos nosotros particularmente en la industria de la construcción y es ahí también otro punto que me parece relevante para tomar un camino distinto al de la construcción, pero particularmente en la construcción nos enfrentamos a un enemigo, entre comillas, o a un adversario más que enemigo, súper potente, que es la industria de la construcción, la industria del hormigón en la construcción. Pero es absolutamente comprensible porque el hormigón no sirve para nada más. El hormigón no se puede comer, con el hormigón no me voy a hacer un sofá, con el hormigón no voy a hacer nada. No voy a hacer unos lentes con hormigón, ni voy a tener una mesa de hormigón en el living. Entonces, si el hormigón no se usa para la construcción, no se usa para nada más. Y van a pelear con lo que tengan a mano para poder mantener el dominio sobre la industria de la construcción. Pero hay algo con lo cual no pueden pelear. Hay un flanco que no han conseguido cerrar y es el motivo por el cual los están correteando en distintos lugares del mundo. Es la sostenibilidad ambiental sobre todo, pero también incluso la sostenibilidad social. Y por supuesto
Entonces, yo por lo menos intentaría por ahí, intentaría exigir sostenibilidad, que realmente se mida las huellas de carbono de los edificios y que eso venga como un costo adicional para los productos que se hagan en hormigón y para los productos que se hagan en acero. Pero eso hoy día no lo paga nadie. Hoy día nadie está, es como que es un problema que nos estamos comiendo todos, pero la empresa no, la empresa está, las hormigoneras y las acereras se están beneficiando de este silencio que tenemos todos con respecto a la limpieza de sus procesos. Y eso hay que ponerlo en evidencia, en el fondo, y es ahí donde las normativas internacionales están empezando recién a pegar. Y por tanto, ante la pregunta, ¿qué haría yo para potenciar el sector forestal? Yo creo que habría que irse por ahí, ir a medir y a cobrar la sostenibilidad en todos los procesos. Y si quieren encontrar un recurso que sea renovable, que sea reciclable, que sea biodegradable, que sea amigable con el medio ambiente, que sea carbono negativo y que tenga todas las cualidades que tiene la madera. Si quieren encontrar algún otro producto que haga eso, encuéntrenlo, fantástico. Pero por ahora tenemos esa ventaja con respecto a los otros materiales y no la estamos ventilando, no la estamos aprovechando, no le estamos exigiendo a la industria de la construcción o a los otros procesos que sean sostenibles. A mí me parece que ese debiera ser el camino. Muchas gracias, Frane. Don Hugo Pulido quería hacer una pregunta también. Sí. Él dice pregunta también para Manuel Sánchez, no sé. Ya. ¿Está Hugo Pulido ahí todavía? Tal vez quiera él hacer la pregunta. Le doy la palabra a don Hugo Pulido. ¿Se estará escuchando bien? Pero dice... Sí, supongo. Sí, dice, existen en el país... ¿Sí? ¿Ahí sí? Bien, súper. Sí, ahí sí. Mira, que justamente venía a colación de la escuela de carpinteros de Europa. Entonces, y obviamente lo que falla en este país es que las escuelas de alto edificio desaparecieron. Ahora, tú como Manuel Sánchez, están instalando algún proyecto o tienen en vista algún proyecto de escuela de carpinteros de oficios que antiguamente estaba. Porque el punto es ese, que trabajar las máquinas hay que saber primero trabajar la madera, con serrucho y bulla, y después poder seguir trabajando. Entonces, si uno puede hacer el salto cuantitativo en la transformación de la madera, ni de la calidad. Sí, efectivamente. Manuel, no sé si está ahí, ¿quieres contestar tú primero? Manuel Sánchez, la pregunta. Hola, estoy acá. Hola, No sé si me escucha. Bueno, en realidad yo coincido en la necesidad de un poco retomar esta historia de la formación. Y una de nuestras intenciones hace tiempo ya con Franes habíamos visto la necesidad de establecer una escuela, un mecanismo de especialización y como dice Hugo, volver al serrucho, digamos, pero agregándole un poco la tecnología que acaba de presentar Frane, con diseños futuristas, con otra tecnología adecuada al tiempo que estamos viviendo, digamos, más hacia el futuro. Así que esa es una idea que estamos todavía en pañales, pero en realidad ni siquiera he hablado con Frane sobre esto. Pero lo conversamos hace varios años atrás, hace como 3 o 5 años atrás. Pero ahí está, esperando que nazca, que haya la eclosión del bicho desde ese y podamos hacer algo. La verdad es que se intentó hacer algo desde el CFT hace tiempo atrás. Y particularmente con la carpintería aplicada a la construcción en madera, no a la ebanistería en el fondo. Y hubo un problema de mercado.
Yo creo que son particularidades que no sé cuánto incide, pero bueno, el CFT está aislado o está en una locación que es relativamente remota, está en Lota, producto de las fuentes de financiamiento del CFT y las becas estaban otorgadas por Corfo para la reactivación de la zona del carbón, y por lo tanto eran becas solamente para las personas de ahí, de Lota y Coronel, y estudiaban entonces alumnos de Lota y Coronel. Y cuando salió la primera promoción del CFT, llegaron al mercado laboral y se encontraron con una industria de la construcción que no pide certificaciones, y cuando contrata un carpintero no le importa que no haya estudiado 2 años y medio, y en general cuando contratan a un carpintero quieren que también pueda hacer otras cosas. Entonces es como que estaban con un Ferrari tratando de correr en la mitad del potrero, como que no sabían bien qué hacer con sus competencias porque nadie se las pedía y nadie se las valoraba, y se encontraron que tenían que, después de 2 años de formación de carpintero, empezar a reinventarse y empezar a aprender a cómo mezclar hormigón, porque si no también se iban a quedar cortos de pega. Y entonces hay un problema también desde el punto de vista de Chile Valora, de cómo se describe el carpintero, cuáles son las competencias que tiene que tener, cómo se exige la certificación del carpintero, y qué mercado laboral real tiene. No creo que se saque mucho con llegar y poner una escuela de carpintería que entregue una formación que dure 2 años y medio como en Europa, y que después no tengan trabajo. Es complejo. Yo creo que hay que reinventar ese proceso, quizás hacer un formato en base a módulos, no sé, hay que darle una vuelta de tuerca importante a cómo plantear la carpintería acá en Chile. Muchas gracias. Don Francisco Helliner de Forestal Forvisur también quiere hacer unas preguntas. Doy la palabra a Francisco. ¿Aló? Claro. Hola. Hola, Franny. Bueno, primero darte las gracias. Estuvo muy interesante todo lo que dijiste. Especialmente gracias. Me llamó la atención de las cosas que uno de repente escucha y realmente no te las imaginas, eso de que las maderas las pongan y a los europeos no les interese y que se pudran o no. Increíble la visión que tienen, y no sé si visión, pero va como ya como un cariño a la madera, al tema de que hacen también un esfuerzo. Y bueno, lo que yo siempre he creído y que lo veo en otras áreas es lo que dices tú del valor agregado en cuanto a competir con el pino o otras maderas en su mismo escenario es imposible en costos. Pero en cuanto a otras cosas que tiene la madera nativa, especialmente el tema del roble guaye, que yo como ingeniero forestal y asesor veo harto, no le puede competir. Y por ahí va mi pregunta, que te la voy a empezar a explicar un poco de lo que yo veo en otros sectores, como por ejemplo la parte agrícola, de la trazabilidad del ganado, que se está viendo, o por ejemplo el vino, que se está viendo muchas cosas como boutique, como carne boutique, vinos boutique, y ¿por qué no la madera? ¿Por qué no, por ejemplo, Jan, que administra el Fondo Aquilhue, ¿por qué no tener un sello? Esta madera salió de este rodal, ir más allá. No sé si tú has tenido alguna experiencia o sabes de algún ejemplo en otros países de esto. No, esa sería mi pregunta. Me despido con eso. De eso en particular no. Creo que hay cosas que se acercan a eso. Por ejemplo,
he escuchado, no he visto aplicaciones que se pueden cargar en el celular y que hacen un análisis del bosque y te dicen cuáles árboles puedes cortar y cuáles no. En el fondo, como para ayudar a un manejo sostenible del bosque nativo. Yo me imagino que se pueden hacer que después se puede georreferenciar eso y se puede hacer algún levantamiento a partir de aplicaciones móviles, pero así a este nivel de saber exactamente de dónde sale cada uno de los árboles, no tengo idea, porque la verdad es que el tema forestal no es, Sí, no es muy sí, fuerte. no es de que saber exactamente de dónde salió, sino que de la unidad productiva, a eso me refiero, o de la empresa. Insisto, el manejo no estoy muy metido en esa parte. Estoy más metido en la parte de lo que sigue en la cadena. Pero de todas maneras, concuerdo contigo en la absoluta necesidad de esa trazabilidad. Ya. Es un valor que le va, o es algo que se puede trasladar y se puede traspasar al producto final, en términos de valor. Es una historia, es un relato súper importante. Cuando la persona... ¿Por qué Patricio Toledo puso en su página la tablita con el volcán atrás? Porque quiere que la persona que esté comprando la tabla en Estados Unidos por lo menos tenga la ilusión de que esa tabla de verdad viene de ahí, de ese rincón del mundo. Y eso tiene un valor gigantesco. En el fondo, no piensen que ustedes están vendiendo madera. No venden madera. Venden un pedazo de la Patagonia. Y eso entonces la historia cambia completamente. Y por supuesto que se hace necesaria la trazabilidad. Gracias, Frane. No sé si te queda claro. ¿Sí? ¿Está bien, Francisco? ¿O quieres hacer alguna otra pregunta? Sí. Súper. Gracias. Don Rodrigo Escobar igual tiene una pregunta. Hola, Fran. Hola. Mira, en relación al desarrollo de la construcción en madera, habitacional, con sus propiedades físicas y mecánicas que tiene la madera, según tú, el desafío o la construcción, ¿dónde debería apuntar? ¿A la utilización de madera exótica o nativa? Eso específicamente. Las propiedades físicas y mecánicas que tiene cada especie. Sí. No sabría decirte en este momento si es que las especies tienen que ser nativas o tienen que ser exóticas. Así como en términos puramente emocionales, yo preferiría que fueran nativas, pero no sé si le da la sostenibilidad económica al negocio como para ser competitivo con especies que son exóticas y con otros sistemas de manejo. No lo sé, eso ya es un problema de manejo del bosque. Con respecto a las características técnicas que tiene la madera, las características del pino radiata, con esa densidad, alrededor de unos 400 kilos por metro cúbico, y con esa durabilidad que tiene, que es una durabilidad natural baja, son absolutamente suficientes para hacer una muy buena construcción, de muchos pisos para arriba. El problema es que no, y esto voy a ser súper arrogante, pero es una generalización que abarca el 99% o 99.9% de los casos que he visto en Chile. No sabemos construir en madera. Porque no existe el control, sobre todo el gran problema que existe en la construcción en madera en Chile es que no existe un buen control del paso del vapor. Entonces no tienes un buen control del paso del vapor, el vapor que está dentro del recinto pasa hacia afuera, en ese proceso condensa al interior del muro. Al condensar al interior del muro se genera agua líquida que entra en contacto con la madera, le sube su contenido de humedad, sobre el 25-30% de contenido de humedad, la madera se empieza a podrir. Y se va a podrir. Y si no sabemos construir, entonces es lógico que la normativa nos obligue a meterle arsénico al asunto para que la cosa no se pudra. Pero es solamente un problema de no saber controlar el vapor.
el fondo le estamos tirando una bomba nuclear porque no sabemos cómo resolver el tema del vapor. Y estamos complicando de pasada toda la cadena de sostenibilidad y reciclabilidad de esa madera a futuro. Pero en particular en la construcción, ese tipo de cosas se pueden resolver, afuera lo tienen resuelto. En ninguna parte en Europa los obligan a impregnar la madera. Y no es que allá no existan hongos. Tienen termitas también, no tienen la termita subterránea como tenemos acá, pero ahí las barreras son, las medidas que hay que tomar son barreras físicas, no necesariamente barreras químicas. Y si son barreras químicas, entonces, bueno, a lo mejor se puede encontrar algo un poquito más sostenible, más manejable que el CCA. En la industria de la construcción, en particular en la estructura, distintos son las terminaciones, pero en la estructura, con las características de durabilidad y de resistencia estructural del pino radiata, es más que suficiente. Si es que hay alguna especie nativa que sea competitiva, eso no lo sé. Muchas gracias. Tamara Schwartz también quiere hacer un comentario, al parecer, sobre un instituto que hay de... Sí, el Centro Educacional de la Madera, que está en Concepción, está ahí camino a Coronel, ¿no es cierto? Sí, ¿está Tamara todavía ahí? Tamara, ¿tienes la palabra? Hola. 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 Perdón. Ahora. Sí, era un comentario. O sea, yo no tengo relación directa con el SEM, solamente conozco a uno de los profesores de ahí. Y de hecho ayer estaba hablando con ellos de la importancia del oficio bueno, no de la carpintería, sino que ahí también retomo un poco el tema de que comentabas inicialmente de la mal definición que tenemos acá en Chile de carpintería, sino que lo que ellos trabajan más allá es la mueblería. También entra ahí también un poco lo que es la ebanistería, que son todos oficios muy distintos a lo que es la carpintería. Entonces fue como más que nada compartir el dato para ver si les servía de algo. Y aprovechando, yo soy diseñadora y yo trabajo con maderas nativas en pisos, diseño muebles. Entonces también trabajo mucho en ese ámbito de productos de alto valor en madera. Y te quería preguntar un poco tu opinión de cómo esta disyuntiva que existe, porque está la importancia de los bosques nativos a nivel ambiental, que dicen ser también los bosques que mayor cantidad de carbono pueden captar y secuestrar. Entonces siempre me ha causado un poco de duda como esta disyuntiva de repente que existe, si es contraproducente incentivar en ese sentido un mayor consumo de madera nativa, si es que pensamos que los bosques en ese sentido de madera nativa son tan importantes para nosotros ambientalmente. ¿Te ayudo? Déjame intentarlo. ¿Puede ser? Yo creo que yo he tenido esa misma disyuntiva durante bastante tiempo, pero después en la práctica y en la realidad me he ido dando cuenta que, para empezar, el hecho de... Hay un costo oculto en tratar de preservarlo así como está. Alguien tiene que pagar eso, porque preservarlo así como está cuesta plata. Cuesta plata mantener que la gente no se vaya a robar la madera, cuesta plata que no se metan los animales, cuesta plata que poder mantenerlo así, porque hay alguien que es dueño de ese terreno y tú a ese alguien que es dueño del terreno le estás obligando a que no rentabilice su terreno. Y que además corra con los gastos de preservarlo y de mantenerlo así. Eso yo creo que hay un problema, que es un dilema que sucede lo mismo con los rinocerontes en África. Yo le pregunté por una cuestión de ¿Aló? la Escuela de Arte y Oficio, entonces ella me contestó. Hay alguien que tiene el micrófono ahí encendido.
Sí. Y la otra cara de la moneda, o el otro aspecto importante que he entendido de nuevo desde la arquitectura más que desde el bosque, es que si tú analizas la evolución o digamos las distintas especies desde una perspectiva que no es humana, sino que no lo mires como que si es o no utilitario para nosotros el bosque, míralo desde fuera y trata de investigar o saber cuál es la especie arbórea que más éxito evolutivo ha tenido últimamente en los últimos 40 años en Chile. Es el pino radiata, no las otras. Las otras han ido decreciendo en volumen y el pino radiata ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque se insertó en un medio que le era propicio. El pino radiata pudo ofrecer, insisto esto como mirándolo desde fuera, pudo ofrecerle al ser humano ciertas características que hizo que el ser humano se preocupara del pino radiata y lo plantara y lo hiciera crecer y le echara agüita y lo cultivara y armara almácigo y armara toda una serie de cosas para que el pino radiata pudiera estar bien. Y si quieres aumentar la cantidad de bosque nativo que hay, la única forma es que consigas que los seres humanos le vean valor. Pero le vean valor, que puedan sacar partido de eso. Si tú efectivamente incentivas el uso del bosque nativo, vas a tener que controlar el manejo o la explotación ilegal de eso, pero de todas maneras existen maneras de mantener sosteniblemente el negocio y vas a encontrar empresarios que van a estar dispuestos a invertir a largo plazo forestando con bosque nativo para poder hacer negocio. Claro. Lo peor que sucede hoy día es que el bosque nativo no tiene valor y por lo tanto la gran gracia que tiene es que se puede quemar para hacer leña. Y es ahí donde está peor todavía que antes. Sí, por eso yo también lo veo como que falta no solamente mejor manejo a nivel forestal y todo, sino que también a un nivel como de percepción y de no sé si educación, pero de la gente, de entender el valor de la madera nativa para nosotros. Porque, claro, por ejemplo, yo trabajo directamente con madera nativa y hago mis productos y mis diseños, y me ha pasado como que existen esos malos entendimientos de que claro, que la madera nativa no debería ser trabajada, sino que debería estar como intacta y que no se puede hacer nada. Pero si a la vez piensas, si tú quieres mantener un bosque sustentablemente, necesitas recursos para hacerlo. Y qué mejor que el mismo bosque de una manera sustentable te dé esos recursos, y además que ese objeto, ese mueble, va a tener valor, porque esa plata que se vendió ese mueble puede retornar al bosque. Exacto. Y seguir este ciclo de alimentación. Jan, ¿me expresé bien o no? ¿O la embarré mucho? No, le pregunto a Jan que quería meter la cuchara igual. Sí, yo, Tamara, soy Jan Koster, a nombre de Aprobosque. Hola. Hola, ¿cómo estás? Tu pregunta es súper importante para nosotros, que somos como los defensores del manejo de los bosques nativos aquí en Chile, representando a varios propietarios que lo que quieren es justamente conciliar la producción de los bosques con su protección. Claro. Es súper importante porque en Chile tenemos esa tremenda disyuntiva, y yo conozco, por ejemplo, a grandes ecologistas extremos que no quieren tocar nada, pero te quieren tener un comedor de Raulí, ¿cachai? Entonces, claro. Esos extremos no funcionan. Hay que pensar que el humano siempre ha vivido y dependido del bosque históricamente, desde los principios de la evolución. Y el otro tema es que hay este concepto que se llama manejo forestal sustentable, que aquí en Chile tenemos varias experiencias súper buenas, de más de 30 años de manejo, donde tú entras a estos bosques y están en mucho mejor condición que los bosques que están en este estado de abandono que describe Fran. Y eso claramente es un problema comunicacional que estamos teniendo hoy en día, que nosotros por lo menos estamos tratando de mediante estos webinars y lo más importante mediante visitas a terreno de toda la gente, estamos tratando de solucionar. Por supuesto también hay otros bosques
en Chile sobre todo, que deben ser preservados, que tienen características únicas, súper y especiales, digamos, que solamente puedes lograr proteger y cuidar mediante la preservación. Ojalá que con suerte le metes un sendero para que los turistas vayan a visitarlo y nada más, digamos. ¿Ya? Pero ese costo actualmente lo absorbe el Estado. El resto del bosque, que está cerca de la población humana, que está accesible tanto para los propietarios que tengan buenas intenciones como para la gente no propietaria que tiene malas intenciones con el bosque, tiene que ser sometido al manejo sustentable. Y yo me acabo de notar aquí que nuestra página web va a tener que crecer y responder tu pregunta en forma contundente. Así que gracias por tu pregunta. No, de nada. Feliz que se discuta. Bueno, estamos llegando al final porque quedan bastantes preguntas en el chat, pero me imagino que las personas igual tienen un programa y tienen otras reuniones. Eso Marjorie pregunta, o sea, Marjorie Martín de Infor nos menciona que ojalá que ellos puedan hacer llegar las preguntas. Pero quiero dar la palabra igual para terminar a don Rodolfo Tirado. Rodolfo, tienes la palabra. Hola, primero felicitar a Franet, comparto casi todas lo que él comentó. Siempre yo he dicho que el bosque nativo no es un producto para la construcción, no tenemos nada que hacer, nada que competir. Al pino, a las plantaciones son costos de otra magnitud. Pero me imagino que me diste la palabra más que nada para complementar a lo que se estaba conversando recién. Y es súper importante entender que el carbono capturado en un bosque natural, ese trozo se cae, se pudre y se devuelve al aire. En un bosque manejado, el producto que se obtiene de ahí, una mesa, mantiene el carbono retenido todo el tiempo, que esa mesa existe. Por lo tanto, hay un valor agregado en términos ambientales muy importante, y por eso es que precisamente uno de los compromisos de Chile para la retención de carbono es el manejo del bosque nativo. Gracias. Sí, efectivamente la madera es la única que tiene, por lo menos en la construcción a nivel estructural, es el único material que tiene la posibilidad de ser carbono negativo, porque lo captura y lo fija ahí, y si nosotros prevenimos que se queme o se pudra, estamos secuestrando carbono de la atmósfera, y eso es súper importante. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación, que ha estado súper interesante. Nos gusta mucho que se pueda... ¿Me escuchan o no? Está como fija la pantalla. Sí, se escucha. ¿Sí? Que se puedan presentar todas estas miradas de los distintos profesionales que se relacionan con la madera. Quiero agradecer a Frane porque realmente estuvo espectacular tu presentación, y el tiempo nos juega un poco en contra de repente porque hay tantas inquietudes, pero yo creo que lo que tú presentaste fue muy interesante. Queremos agradecer a todos los invitados, a todas las personas que participaron, y anunciarles que viene un tercer ciclo de nuestra webinar, que estén atentos para que puedan participar y también puedan promover, porque esta es una instancia muy importante donde todos los profesionales nos podemos reunir y podemos avanzar con respecto a lo que es el manejo sustentable del bosque nativo, para que esto algún día sea una realidad a todo nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Frane, muchas gracias. Que estén bien. Chao. Cuídense. Gracias.